Iberoamérica y buenas tardes para quienes lo hacen desde España. Soy Carlos Martí, director de contenidos del Foro de las Ciudades de IFEMA, y les damos la bienvenida al Foro de las Ciudades Diálogos Medellín 2020 en esta su segunda edición, concretamente a estos talleres temáticos que estamos celebrando entre el pasado lunes 23 y el próximo 27 de noviembre, mañana viernes, y que son realmente la antesala a las sesiones plenarias del Foro de las Ciudades que se desarrollarán la próxima semana del 1 al 3 de diciembre con la participación de una treintena de ciudades. Este evento está organizado por Plaza Mayor Medellín, Convenciones y Exposiciones, y también por IFEMA Feria de Madrid. Muchísimas gracias a todos los asistentes a estos talleres, a los ponentes, que suman un total de más de 100 personas que están pasando desde el pasado lunes y hasta mañana por estos 10 talleres que están tocando las distintas temáticas que abordamos en este foro, desde planificación urbana, renaturalización, movilidad, innovación, etcétera, etcétera. También agradecemos muy especialmente a los aliados del evento, concretamente a la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de Movilidad y Secretaría de Desarrollo Económico, al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISMIVET, y al Instituto de Deporte y Recreación de Medellín, INDER, y por supuesto también a nuestro partner académico en Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana. En la plataforma en la que nos encontramos, en la que nos pueden estar viendo, verán que arriba hay un menú de acceso a la agenda académica, a los perfiles de ponente, al programa y a la información de los organizadores. También pueden acceder a una muestra comercial virtual que se está desarrollando desde hoy hasta el 3 de diciembre. Es importante que vean que en este módulo de memorias se podrán encontrar las grabaciones de los talleres que ya hemos celebrado los días anteriores, y ya para mañana, que es el último día de estos talleres, podrán hacer la evaluación personal de este evento, y para aquellos que lo deseen podrán descargarse el certificado de asistencia. Les recomendamos que si tienen preguntas para los ponentes, las escriban a través del chat de esta plataforma que está ubicado en el lado superior derecho de su pantalla. Y les recordamos también que la siguiente edición del Foro de las Ciudades se celebrará en Madrid del 8 al 10 de junio de 2021, y que en esta plataforma online, igual que en las webs de IFEMA, pueden encontrar toda la información sobre este próximo foro que celebramos el año que viene. Ya nos vamos a centrar en el taller que hoy nos ocupa, que es el segundo del día, y que va a trabajar el concepto de renaturalización urbana, la ciudad verde para la mejora de la calidad del aire, la salud humana y el bienestar ciudadano. Es la misma temática que se ha tratado en el taller anterior, lo sabrán los que lo han seguido. Le dedicamos 2 talleres a esta temática porque consideramos que es clave para el desarrollo urbano sostenible, y este taller va a estar dinamizado y gestionado por José Luis Romeu, que es presidente de la Asociación Española de Paisajistas de España, y contará con la relatoría de Esther Valdés, que es la vicepresidenta de esta misma asociación. Les damos la enhorabuena por el éxito que están teniendo los talleres anteriores, a todos los participantes que han pasado por ellos, y les damos la bienvenida a los nuevos participantes que van a participar en este taller, igual que lo van a hacer mañana viernes con los 2 últimos. Así que sin más, José Luis, tienes la batuta del taller y buena suerte para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias por escoger para este taller como relatora a Esther Valdés y a mí como dinamizador de este debate. Ambos representamos a la Asociación Española de Paisajistas. Por supuesto, doy la bienvenida a todos los expertos participantes en este taller y al público que nos está siguiendo en nombre de la Alcaldía de Medellín, Plaza Mayor e IFEMA Feria de Madrid. Quiero recordar también que el público puede participar con sus preguntas a los ponentes a través del chat habilitado en la plataforma online. El nombre del taller es el mismo el que ha tenido lugar con anterioridad, dado que el tema es tan amplio y daría para horas y horas de propuestas y discusiones. Renaturalización urbana, la ciudad verde para la mejora de la calidad del aire, la salud humana y el bienestar ciudadano. La dinámica del taller será la siguiente. Habrá un primer turno de intervenciones en el que los distintos ponentes expresarán su opinión sobre el tema de hoy. Dicha intervención debería ser escueta, no más de 4 minutos. Sé que no es fácil, pero hay que intentarlo, para posteriormente iniciar el debate sobre cualquier aspecto que se quiera tratar. Entonces, el turno de palabra será libre, pero aviso al moderador. Paralelamente, se abrirá el turno de preguntas al público que yo recibiré vía chat. Empezamos hoy y voy a presentar a la primera interviniente. Su nombre es Marta Fajardo, presidenta de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALI, y expresidenta de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, IFLA. Marta, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, José Luis, y a Esther, y al Foro de las Ciudades Diálogos Medellín 2020, y toda esta relación tan importante con nuestros expertos iberoamericanos. Han sido unos días tremendos, unos meses difíciles. El COVID nos ha generado numerosas lecciones, sobre todo de cómo las ciudades repensarán la infraestructura en los próximos meses y años. Será una de las pruebas de resiliencia urbana. Esta pandemia nos ha traído un aumento de la conciencia social y política hacia un cambio que tenemos que dar ya, y ha puesto el foco en la adaptabilidad, la flexibilidad de las ciudades y en que las personas, su salud, la naturaleza sean el centro del diseño. Con el COVID, la pregunta no se debe limitar a cómo resolver el virus, sino a qué métodos nos ayudan a enfrentar el impacto de la pandemia en la ciudad, al tiempo que nos ponen a mirar en unos nuevos objetivos de la ciudad del futuro. Estos objetivos nos hablan de sostenibilidad, calidad del aire, salud respiratoria, menos ruido, igualdad y posibilidad de elegir. Cualquiera que sean los pasos que demos, no deben ser en el corto plazo, sino a largo plazo. Clásicamente, el abordaje de la naturaleza en la ciudad, especialmente en las ciudades latinoamericanas, ha estado relacionado con identificar elementos de la biodiversidad, especies, ecosistemas. Pero hoy se requiere un enfoque adicional que entienda que la ciudad misma tiene dinámicas complejas de carácter híbrido entre biodiversidad e infraestructura, y que se debe considerar la biodiversidad como una herramienta de gestión para la ciudad bajo los escenarios del riesgo, rehabilitación, adaptación o conservación. Y esta renaturalización urbana tiene muchos enfoques. Enfoques desde el urbanismo ambiental, desde la arquitectura del paisaje, la ecología urbana, la biodiversidad, la biofilia, la ecologización, pero todas apuntan hacia los beneficios que aporta la naturaleza y el verde urbano. Estamos viviendo una fuerte acogida del concepto de soluciones basadas en la naturaleza, un concepto innovador que abarca todas las acciones que apoyan a los ecosistemas y los servicios que ellas nos dan, y que también responden a los desafíos de la sociedad. Estas soluciones basadas en la naturaleza que han venido a través del programa europeo Horizon 2020, en muchas de las diferentes iniciativas a que Europa ha invitado a Latinoamérica y que se están co-desarrollando en la región, estrategias que van a reconocer esa integración entre biodiversidad, servicios ecosistémicos en la planificación y la gestión de los centros urbanos, ha sido vital en estos meses de post-pandemia. En síntesis, participar la naturaleza urbana en la mejora de la salud, la productividad, nos hace más felices. Emular e introducir la naturaleza en cualquier espacio es la respuesta. Espacios públicos saludables que generen un cambio positivo en las comunidades a través de la co-creación de infraestructura de vida regenerativa, de paisajes públicos, trabajando para integrar ciclos y sistemas naturales en entornos de todas las escalas, desde las vías arboladas, los cuerpos de agua, los relictos, la red de parques, hasta la estructura ecológica principal. Gracias. Muchas gracias, Marta. El siguiente ponente es Juan Carlos García Bocanegra, arquitecto, experto en sostenibilidad y docente en la Universidad Pontificia de Bolivariana. Juan Carlos, cuando quieras. Hola, buenos días.
Muchas gracias a la invitación de todos ustedes y la compañía. Es un tema pues muy amplio. Yo solamente voy a tocar un tema que me parece crítico y que he percibido en los últimos años en Colombia. Yo he trabajado muy de cerca, dedicado los últimos 20 años de mi vida al tema de la planificación, sobre todo de Medellín. Y tenemos un plan de ordenamiento territorial desde hace 21 años que busca, en primer lugar, evitar la expansión urbana, proteger las laderas de la ciudad, las montañas que rodean a Medellín. Si muchos de ustedes saben o tienen noticia de esta ciudad, está rodeada de unas montañas muy bellas que constituyen un paisaje único y además una serie de servicios ecosistémicos importantísimos. Y la idea pues es protegerlos a toda costa, evitando que la ciudad la invada durante siglos y también tratar de llevar elementos importantes al interior de la ciudad a través de la recuperación, por ejemplo, de los ríos, de las quebradas y de parques, de un proyecto muy importante que hasta pronto hablemos dentro de un ratico de Parques del Río, que es también un elemento de renaturalización al interior de la ciudad. Esta introducción la hago en el sentido de que mantener el discurso y hacerlo coherente con las actuaciones de los políticos y las actuaciones de los propios técnicos es lo más difícil. Yo hace 2 días estuvimos en otro taller de este mismo evento y tuve una sensación bastante agridulce porque era un taller ya sobre planificación y vivienda y por ejemplo el señor de la institución que promueve la vivienda en la ciudad decía, no, tranquilos, pues nosotros sí creemos en el modelo de crecimiento hacia adentro y ciudad compacta, pero necesitamos habilitar nuevos suelos para la urbanización en los bordes de la ciudad, o sea, en las laderas. O sea, de un lado está el discurso, pero del otro lado en la práctica cotidiana las condiciones son muy contradictorias. Entonces, otro aspecto que me preocupa en la sostenibilidad, no solamente del territorio, sino del propio discurso que está como búsqueda o como objetivo, es un divorcio que yo percibo permanente entre las técnicas de planificación, el derecho urbano, el urbanismo como disciplina y del otro lado las ciencias asociadas también al paisajismo y al diseño del paisaje. Pareciera que hubiera como unos enfoques que parecieran a veces, los técnicos parecemos como hablando idiomas distintos y realmente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo territorio y probablemente estamos buscando lo mismo, pero con lenguajes y con procesos bastante diferentes. Y una de las cosas con que yo me he encontrado en todos estos años es que cuando yo propongo, bueno, ¿cómo vamos a financiar? Medellín pretende, por ejemplo, crear un cinturón verde alrededor de toda la ciudad para proteger esas laderas. ¿Cómo lo vamos a financiar? Y participo en trabajos de cómo se llega al tema, por ejemplo, de quién va a pagar y cómo va a pagar eso y qué elementos, transferencias de derechos, plusvalías o qué. Muchos técnicos se quedan al margen y dicen, no, eso es un tema como si fuera un tema menor y resulta que si no me le metemos a esto el tema de la gestión política, la gestión financiera, la gestión social, pues se queda en un mero discurso. Entonces yo he sentido cierta divorcio entre, por ejemplo, aquí en Colombia, entre el derecho urbano y el derecho ambiental, y creo que estamos en moras de tratar de reconciliar esos saberes y de articularlos, porque creo que los objetivos que perseguimos a la larga son los mismos, pero los estamos buscando a veces en modos que no son consecuentes o no son coherentes o no ayudan a fortalecer los procesos. Por ahora lo dejaría ahí. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora tiene la palabra Alejandro Restrepo, que es arquitecto, director del Grupo de Investigaciones del Laboratorio de Estudios y Experimentación Técnica en Arquitectura. Alejandro, cuando quieras. Muy buenos días aquí en Colombia, buenas tardes en Europa. Muchas gracias por la invitación. Para introducir esta temática quiero también compartir 3 puntos y le doy un saludo a cada uno de ustedes. El primero de ellos es lo que ya hemos hablado y seguramente que tendremos la oportunidad de profundizar un poco más adelante, y es la planificación o la conceptualización de la planificación a partir de las estructuras naturales e inspirándonos a través de las condiciones topográficas, de las condiciones geográficas, para entender el contexto que estamos habitando y a partir de un entendimiento profundo de ese contexto que estamos habitando, tomar decisiones en torno a la planificación y en torno a la intervención en los territorios. Ese es un tema que conlleva una serie de situaciones importantes, porque más allá de sembrar árboles o de poner naturaleza, es la condición de entender claramente el contexto para mirar cómo las estructuras naturales finalmente pasan a ser
las ideas iniciales sobre las cuales el territorio se planifica. Me voy a extender más adelante en una temática que quiero dejar planteada para pasar a otros dos puntos muy rápidamente. Si bien el crecimiento urbano de alguna manera ha sido no planificado, lo hemos calificado de informal y demás, pues las condiciones naturales que bordean nuestra ciudad puntualmente, ya Juan Carlos tocaba este tema desde nuestras montañas al oriente y hacia el occidente, tal vez esas infraestructuras naturales pueden asumir esa misma condición desde la planificación de irse tomando el territorio que inicial y originalmente se planificó para que reconfigurando y entendiendo la condición estructural, natural, de la comprensión de las quebradas, entender el sistema mayor del río, la conexión de las quebradas desde nuestras montañas y las infraestructuras verdes, esas estructuras naturales que hoy hacen parte de la periferia puedan llegar como instrumento de planificación y como estructura de implementación en los territorios para configurar los nuevos espacios urbanos que la ciudad genera. Ese es un punto de partida. Cómo entender el sistema mayor, cómo entender el contexto y cómo asumir acciones que puedan ayudarnos a solventar y a poner en práctica las ideas que se están definiendo. El segundo asunto, el tema que hoy nos tiene desde hace ya un año en la mirada que estamos dando al tema de la salud y al tema de bienestar. El urbanismo y la arquitectura son una lucha permanente, constante, diaria, para que las comunidades de las cuales hacemos parte tengan condiciones de bienestar en la habitación de cualquier lugar que estén ocupando. Por lo tanto, en este tema del COVID y de la pandemia, que ha sido letal y que lleva ya 11, 12 meses, con unas cifras escandalosas en temas de muertes, 1.250.000, 1.300.000 al día de hoy seguramente, ya habré perdido la cuenta porque diariamente se desactualizan estas cifras. También es importante evidenciar que esta pandemia ha puesto de manifiesto otros enemigos con los cuales hemos combatido posiblemente no con la misma fuerza que hemos afrontado las condiciones de esta pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, estos son reportes que tienen ellos desde 2016, por causa de la contaminación ambiental en nuestros entornos urbanos y rurales debido a la mala calidad del aire, están falleciendo anualmente 4.500.000 personas. Así que el urbanismo, nuevamente, la planificación territorial, las condiciones ambientales, la arquitectura del paisaje y las estructuras naturales tienen una muy buena parte de las respuestas frente a estas condiciones. Y el tercer punto, ¿cómo planificar las ciudades a futuro? ¿Qué nos enseña esta pandemia? ¿Cuáles son los otros enemigos? Ya hablábamos del tema de la calidad del aire. Y hay algún otro enemigo que también estamos evidenciando desde hace algún tiempo, pero que es un buen momento para que la arquitectura, el urbanismo y la planificación de ciudades puedan afrontar directamente y puedan entenderlo de una manera más integral. El calentamiento global. El planeta ha perdido en 80 años cerca de un 35% de las zonas boscosas. 80 años son un suspiro para la historia de la humanidad. Y en 80 años hemos perdido el 35% de las zonas boscosas del planeta. Eso mismo ha pasado en la ciudad. Eso ha calentado el planeta. Eso está causando una serie de condiciones que son adversas y que de continuar así, pues seguramente entrarán a deteriorar de una manera mucho más acelerada la calidad de vida de cualquier especie en el planeta. ¿Cómo combatir estos problemas? Nuevamente, el urbanismo, la planificación urbana, las condiciones ambientales, las estructuras naturales y la concepción de ciudad y de los entornos rurales tendrán muchas respuestas hacia estas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ahora el siguiente experto se llama Pedro Calaza, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor arquitecto del paisaje por la Universidad de Lisboa, director de la consultora Planificación e Ingeniería del Territorio, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y también miembro de la Asociación Española de Paisajistas. Pedro, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes y buenos días. Encantado de participar en este interesante evento. Gracias por la amable invitación, ¿no? Siempre es un placer estar rodeado de grandes profesionales y amigos como esta mesa, en este caso pues virtual, ¿no? Es una pena no poder vernos físicamente, ya que en particular nuestro carácter latino tiene un gran peso en nuestros estilos de vida, en la forma de interactuar y de relacionarnos, ¿no? Y por supuesto en cómo utilizamos e interactuamos en los espacios públicos naturales, lo cual es un condicionante de sumo interés e importancia en el diseño urbano. Desde mi punto de vista, creo que estamos en un momento muy importante, en una especie de punto de inflexión, en un momento de punto de reflexión, en la forma de ver y entender las ciudades y nuestros entornos de vida, sobre todo los más cercanos, ¿no? Antes comentaba Marta que la terrible pandemia COVID-19 ha activado, ¿no?, si cabe aún más, la necesidad de tener entornos amables en nuestras cercanías,
parques, plazas, bosques urbanos, jardines, etc. De ahí que una adecuada planificación ecológica de las ciudades es necesaria. Todo ello, obviamente, en coherencia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma transversal, como bien sabemos, pero de forma especial en el objetivo número 11, que habla de comunidades y de ciudades sostenibles. Yo voy a hablar un poquillo del contexto que estamos pasando ahora mismo en España, ¿no? En nuestro país. En España se ha aprobado hace 15 días aproximadamente la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de Conectividad y Restauración Ecológica, una estrategia que supone una oportunidad única para la mejora integral en la planificación, en el diseño y también en la gestión de las redes ecológicas, de esas redes de elementos interconectados. No se trata de una opción, es un imperativo europeo, y es un imperativo europeo multiscalar. Y precisamente en este momento que España ha aprobado la estrategia nacional, el reloj se ha activado y tenemos una cuenta atrás de 3 años para que las comunidades autónomas hagan su estrategia y a partir de ahí los ayuntamientos. Es decir, estamos en un momento importante de mejorar la forma de planificar el territorio, en particular las ciudades, a escala macro, Estado, a escala media, comunidad autónoma, y a escala, que podríamos decir micro, a escala ayuntamiento, ¿no? Concretamente en medio urbano, donde quiero recordar que desde el año 2014 vive más del 54% de la población mundial, en España más o menos el 80% de los españoles vivimos en las ciudades, la infraestructura verde conlleva una forma más necesaria de analizar y gestionar los espacios, ¿no? Lo ideal es, obviamente, pues, intentar identificar los servicios ecosistémicos que se han comentado ahora en la zona de Medellín, en ese cordón perimetral, ¿no? Y utilizar todas las innovaciones, todo el conocimiento vinculado a las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, los SAFs, ¿no? Cunetas verdes, suelos permeables, jardines de lluvia, etc. El uso del arbolado lo dice la FAO, yo también creo que es así, es el elemento vertebrador en medio urbano de la infraestructura verde, es el elemento que conecta esos nodos, hubs o núcleos en medio urbano, ¿no? Por cierto, os comento que mañana sabéis que hay una norma de valoración ornamental del arbolado urbano, que es la norma Granada, que es la norma que más se utiliza en lengua castellana, en lengua española, vamos, y a nivel internacional en español. Mañana vamos a presentar la versión 4 de la norma Granada, que permite calcular en términos económicos el valor del arbolado en las ciudades. Será a las 12, con ayuda del Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, vuelvo al tema de España. Me gustaría, ya para ir acabando, subrayar la oportunidad única que nos brinda esta estrategia nacional, porque es un documento de planificación estratégica que regula la implantación y el desarrollo de toda la infraestructura verde en España. Y lo importante es que establece un marco administrativo y un marco técnico para el conjunto del territorio español, incluidas las aguas marinas, ¿no? Que siempre son un poco las grandes olvidadas, ¿no? Eso que forma parte de la infraestructura azul, ¿no? En definitiva, creo que en esta mesa se pondrá de manifiesto la importancia de este momento y de todo lo vinculado con la renaturalización de las ciudades y la gran cantidad de oportunidades que tenemos que deben ser abordadas, desde luego, desde un prisma multidisciplinar. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, haciendo estudios piloto con humanistas, con médicos, con ingenieros, con arquitectos, con biólogos, todo tipo de profesionales. ¿Por qué? Son soluciones de todos y para todos, especialmente para las generaciones futuras. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Estaremos atentos a esa nueva norma, revisión de la norma Granada. Bueno, tiene la palabra ahora Ignacio Arenales, que es adjunto a la Secretaría General de la Asociación de Gestión de Infraestructura Verde. Ignacio, cuando quieras. Buenos días a todos, buenas tardes y muchas gracias, José Luis. Muchas gracias también a Plaza Mayor Medellín y a IFEMA por invitarnos a participar en estos talleres. La verdad es que las introducciones de mis compañeros creo que han tocado los temas, o al menos uno de los temas que desde la Asociación de Gestión de Infraestructura Verde consideramos más importante en lo que se refiere al desarrollo de la infraestructura verde en el ámbito urbano, que es efectivamente la implementación. Yo creo que tanto a nivel técnico como a nivel político, incluso entre la ciudadanía, está muy claro que queremos más espacios verdes, que queremos un desarrollo de la infraestructura verde y el que más y el que menos sabe que el desarrollo de este tipo de infraestructuras en una ciudad
pues tienen beneficios pues de todo tipo, desde social, sanitario, pasando por ornamental, ¿no? Entonces, yo creo que lo que quería en esta introducción remarcar es efectivamente que esta implementación de pasar de la jardinería pública convencional a la gestión de la infraestructura verde, ¿no? En ese impasse, en ese punto de inflexión que mencionaba Pedro, en el cual nos encontramos, se hace necesario dotar a los ayuntamientos, a las entidades locales, a los municipios de herramientas que les ayuden a implementar estos proyectos de infraestructura verde. Y bueno, ahí nosotros desde ASEJA y en colaboración con AEPJP, del cual Pedro Calaza es miembro, y también con la Red Más Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, bueno, se publicó una guía de infraestructura verde, una guía divulgativa en la cual bueno, trabajaron las tres entidades y el propósito es efectivamente que los equipos municipales tengan herramientas para aterrizar todos estos conceptos de infraestructura verde, de renaturalización, soluciones basadas en la naturaleza, aterrizarlo en su estructura municipal, en el día a día de los municipios. Y ahí destacaría cuatro elementos claves, que es, en primer lugar, contar con un sistema de gestión de infraestructura verde que haga que todos los departamentos involucrados a nivel municipal sepan cuál es el objetivo, cuáles son los hitos y los plazos a lograr. Luego, el tema de los indicadores ambientales. Mencionaba Pedro la norma Granada. Yo creo que es un ejemplo de hacia dónde tiene que dirigirse el sector en este sentido, cómo es esencial monitorizar los avances en este tipo de proyectos para venderlos a los responsables políticos e incluso a la ciudadanía. Y luego mencionaban Juan Carlos de Medellín el tema de la financiación y efectivamente en ese sentido desde ASEJA pensamos que la colaboración público-privada en este sentido es importantísima. Las empresas tienen mucho valor añadido que aportar a estos proyectos y siempre, claro está, bajo la supervisión de los equipos municipales. Y ahondando un poco en este punto, ahí es donde creo que la clave está en tener modelos tanto contractuales como legales que posibiliten el desarrollo de las figuras necesarias para implementar este tipo de proyectos. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Voy a presentar a Alejandro Ruiz. Alejandro es ingeniero técnico agrícola y miembro de la Asociación Española de Arboricultura. Alejandro, cuando quieras. ¿Me oís? Ahora sí. Sí, perdonad. Buenas tardes a todos. Gracias a IFEMA, a Medellín y a Plaza Mayor y a Carlos Martí por la invitación. Sabéis que represento también a la compañía de fomento de construcciones y contratas, Medio Ambiente. Y bueno, yo quería incidir en tres aspectos lo más rápido posible, que son tres aspectos muy concretos que creo que desde la posición que he tenido en la compañía y en la Asociación Española de Arboricultura, pues bueno, me ha hecho tener una visión muy concreta, ¿no?, de cómo alcanzar una infraestructura verde a través del arbolado, sobre todo, como ha dicho bien Pedro Calaza, que el arbolado es el eje vertebrador, ¿no?, de la infraestructura, pues cómo alcanzar
una infraestructura verde de la mayor calidad posible. Yo creo que actualmente, sin entrar en marcos más amplios, como habéis comentado ya, y sobre los que yo, pues bueno, quizá no estoy tan versado, hay tres aspectos que deberíamos potenciar muchísimo para conseguir llegar a una infraestructura verde no digo de calidad siquiera, sino para poder disponer de una infraestructura verde que actualmente está en proceso de desaparición en las ciudades y pueblos españoles. No me estoy refiriendo a otros sitios del mundo. Lo primero es la concienciación que debemos conseguir a través de un montón de aspectos que no vamos a desglosarlos porque voy a centrarme en los puntos. La concienciación sobre el valor del arbolado urbano y la indispensable necesidad de disponer de él, ¿no? Es complicado porque hay que interactuar un montón de actores. Estamos hablando de vecinos, de gestores, de los equipos de gobierno en ciudades, en municipios pequeños. Y evidentemente es complicado, pero tenemos que llegar a través de datos tan obvios, como ha comentado creo Alejandro Restrepo, ¿no? Del número de muertes por mala calidad del aire, que en España son altísimas, superan los 30.000. Y datos tan simples como eso deberían llevar a muchos de nuestros responsables, pues, políticos o gestores, a tomar decisiones al respecto. Eso por un lado. Luego tenemos un gran déficit en España, en base a mi experiencia, que es la formación y el conocimiento. Eso ya es algo muy comentado en nuestros foros y en nuestros círculos más cercanos, tanto la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos como la AEA, y sabemos perfectamente, llevamos muchos años dando formación por toda España y nos encontramos con un déficit de conocimientos extraordinario. Estamos hablando de que no sabemos manejar lo que tenemos entre manos. No sabemos manejar el arbolado, no sabemos manejar las zonas verdes, sobre todo el arbolado, por centrarnos en la columna vertebral de la infraestructura verde. Entonces, esto se puede conseguir de muchas diversas maneras. No vamos a tener tiempo ahora de desarrollarlo todo, evidentemente, pero los itinerarios formativos son fundamentales hasta que la universidad, que estoy de acuerdo con Pedro, que lo ha comentado muchísimas veces, hasta que la universidad centre la capacidad formativa de la nueva, por llamarlo de alguna manera, la nueva arboricultura o la arboricultura moderna, que llamamos, pues va a haber que mantener esos itinerarios formativos que la AEA, pues yo creo que, bueno, que ha estado desarrollando durante muchos años en España. Véase el ETW, el European Tree Worker, el European Tree Technician, ETT, y otra serie de certificaciones. Evidentemente no son títulos, son certificaciones. Pero bueno, creo fundamental que tenemos que potenciar ese aspecto lo antes posible porque estamos cometiendo errores muy graves sobre el manejo en el arbolado urbano y sin arbolado urbano las zonas verdes van a quedar extraordinariamente cojas. Y por terminar, el tercer punto importantísimo y es creo que lo primero en lo cual nos deberíamos centrar es en la protección del arbolado urbano y de las zonas verdes. Prácticamente en España no hay leyes de protección, en la Comunidad de Madrid hay una, en algunas otras zonas hay ciertas ordenanzas, pero en realidad no hay prácticamente ninguna ley de protección estatal, no existe, y a nivel de comunidades autónomas hay prácticamente nada. ¿Eso qué supone? Que cualquier equipo de gestión de un ayuntamiento pequeño, un municipio, puede eliminar arbolado gratuitamente y, de hecho, sin ningún tipo de justificación. Lo vemos continuamente y, de hecho, cuando llega el otoño es realmente sangrante las actuaciones que suceden en España y todos los que estéis aquí supongo que pasarán cosas parecidas porque también yo estoy en el grupo del Instituto Latinoamericano de Arboricultura, como otros de los aquí presentes, y continuamente vemos actuaciones que como mínimo deberían ser, pues bueno, condenadas y si no haber sido valoradas previamente de otra manera. De hecho, hay que potenciar las normas tecnológicas de paisajismo para intentar crear algún marco técnico a través del cual podamos intentar controlar este tipo de actuaciones que no tienen base ninguna. Es tremendo lo que sucede y nos estamos quedando sin arbolado en muchísimos municipios y ciudades españolas. Directamente es así. No hay otra manera de enfocarlo. Y si perdemos eso, pues no conseguiremos todo lo demás de lo que estamos hablando. Y ya os digo que el desconocimiento es auténticamente sangrante en España. No se maneja la arquitectura urbana, los modelos arquitecturales, no se sabe podar, no se sabe fisiología, no se sabe un montón de cosas. Entonces, eso tenemos que empezar ya a potenciarlo. Gracias, Alejandro. Has puesto encima de la mesa un tema muy interesante que a mí me gustaría que en el debate posterior tratáramos un poquito más a fondo, porque es verdad que el tema de la gestión del arbolado urbano, nos hartamos de hablar de que el árbol es el elemento vertebrador de la infraestructura verde y después no sabemos manejarlo, no se sabe manejar y realmente provocan en muchas ocasiones accidentes inevitables por una mala gestión, ¿no? Creo que es un tema interesantísimo
que trataremos más adelante. Y ya por último voy a presentar a Manuel Gil. Manuel es experto en ecología urbana y miembro del Grupo de Estudios y Alternativas. Es una empresa de consultoría ambiental y social. Manuel, cuando quieras. Gracias, José Luis. Gracias a IFEMA, gracias a Medellín y gracias a Plaza Mayor y a Carlos, sobre todo a Carlos Martí, por la invitación, ¿no? La verdad es que después de ser el último tiene inconvenientes y tiene ventajas, ¿no? Inconvenientes que prácticamente todo se ha dicho. Ventajas que se han dicho cosas que ya inmediatamente uno tiende a contestar, ¿no? Pero bueno, esta primera intervención a mí sí me gustaría, como digo, ya casi todo se ha dicho, pero sí me gustaría destacar algún elemento que creo que merece la pena incidir más en él. Uno es el tema de la importancia, aunque lo ha dicho también Juan Carlos, el tema del territorio, ¿no? La importancia de la inserción de la ciudad y del paisaje y sobre todo de lo verde también, ¿no? De lo verde en su territorio, en su bioregión, ¿no? No debemos y no podemos, que está pasando, importar soluciones exitosas de otras latitudes en nuestros entornos urbanos, porque eso se aboca al fracaso y si no al fracaso a un costo excesivo y demás. Pues es muy importante insertar el entorno urbano en su bioregión y en su territorio, ¿no? Y una vez insertado también es muy importante establecer esas relaciones que tienen que tener con el propio entorno, ¿no? No solo de soluciones basadas en la naturaleza, sino también de flujos y metabolismo urbano, o sea, cómo lo verde interconecta con el entorno circundante y sobre lo verde, ¿no? Sobre todo el tema de agua, disponibilidad de agua, cursos naturales de agua y demás. Pero bueno, entrando un poco también en la provocación, que ha habido ya algunas intervenciones, yo creo que sobre todo un poco el optimismo que decía Marta, yo creo que el COVID también ha tenido cosas buenas y aparte de cosas malas, cosas buenas en lo que hemos visto ha sido el reverdecer de la ciudad. O sea, yo creo que todos hemos constatado desde las primeras semanas, meses del confinamiento, por lo menos en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, cómo la naturaleza ha vuelto a hacer uso de espacios que le tenía antes muy limitados, ¿no? De nuevas especies de aves que hacía tiempo no se veían, nuevos líquenes, musgos, en fin, mariposas, lepidópteros en general, ha sido un reverdecer, ¿no? Yo creo que eso nos da la pauta también de que al final el tema del aire, de la calidad del aire, la importancia que tiene la revegetación, la renaturalización y la importancia negativa que tiene el vehículo privado, ¿no? Y esto me lleva a la otra idea que tengo encima de la mesa hablabais de la concienciación, la falta de concienciación, la falta de formación, y yo creo que lo que hay también es una falta de respeto hacia lo ambiental, hacia lo verde y hacia el arbolado, ¿no? Y esa falta de respeto, para mí, lo digo así, yo veo cuando, por ejemplo, hay un lamentable accidente de circulación de un vehículo, a nadie, a ninguna autoridad pública se le pasa por la cabeza prohibir los vehículos en esa calle o prohibir los vehículos en general. Sin embargo, cuando hemos tenido lamentables accidentes debido a la acción de alguna rama caída sobre algún viandante y demás, lamentable, por supuesto, pues enseguida se vuelve a la cultura arboricida y ver el arbolado como un enemigo público, ¿no? Yo creo que se trata de convivir. Máxime cuando la mayor parte de la población, cada vez que se le pregunta, siempre insiste en la necesidad de más zonas verdes, más parques, más espacios públicos arbolados para el uso y disfrute. Y aquí va la otra idea provocadora también, como en la pandemia hemos visto que uno de los elementos que más ha llamado la atención es que lo primero que se prohibió fue el uso de los parques. Se decidió cerrar todos los parques, ¿no? O sea, se discutía más si abrir o no abrir bares, casas de juego y demás, y en cambio el parque, todos absolutamente cerrados, basándose, yo creo que simplemente esa falta de respeto en lo natural. Yo creo que sí que iría a tratar de romper esa disociación que hay entre la gestión política y la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía está plenamente concienciada, plenamente consciente de la necesidad de más arbolado, plenamente consciente de la importancia que tiene el arbolado en la ciudad como infraestructura. El arbolado, y ojo, cuidado, protejamos el arbolado, pero no descuidemos las macetas. Yo creo que también tenemos que ser muy conscientes de la importancia que tiene todo pequeño ejercicio de revegetación, sea en balcones, sea en cubiertas, donde sea, ¿no? Yo creo que las ciudades en general han ido perdiendo, y es una cosa que lo vemos todos los que tenemos cierta edad, como de nuestra infancia, los balcones floreados es una cosa habitual. Yo no sé por qué ya nadie pone macetas, ni me parece que es un elemento importante pensando también en la revegetación en sentido general, ¿no? Bueno, y lo dejaría y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora abrimos el turno de debate.
Yo quería un poco al hilo de lo que había comentado Manuel, de esos procesos de renaturalización urbana espontánea debido al confinamiento por el COVID, en el que de alguna manera se dejaron de mantener los espacios verdes de las ciudades por ausencia de mantenimiento, no se podía trabajar. Ha habido movimientos que se han alineado con lo sucedido, defendiendo el desarrollo de esa vegetación espontánea, y otros movimientos ciudadanos que lo asociaban a dejadez, a suciedad. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es vuestra opinión al respecto, porque incide mucho en la gestión de esa infraestructura verde por parte de las empresas mantenedoras, hasta dónde deben de llegar. La ciudadanía está concienciada para ver las zonas verdes de otra manera, bajo otro punto de vista, o tienen que siempre alcanzar ese grado de perfección, de siega, de limpieza, de entrecava y demás, que va también en detrimento de los costes municipales, ¿no? O sea, digamos el debate, el que quiera hablar ya sabéis que levanta la mano. Alejandro. Sí, bueno, quería comentar que, bueno, ya que yo llevo ya pues 22 años dedicado al mantenimiento de municipios, ¿no? De zonas verdes, pues tengo, bueno, una idea bastante elaborada, eso creo, de lo que está sucediendo. Y es verdad que el cambio que puede producirse en los tipos de mantenimiento, en el cambio que se pueda producir, tiene que venir muy poco a poco. Yo no creo que seamos capaces de hacer cambios muy intensos respecto a los tipos de mantenimiento. Lo que tú comentabas, Juan, de una limpieza muy exhaustiva o un rozado de parterres o de viales, mantenerlo todo muy limpio, sin hierbas adventicias y demás. Pero sí que es verdad que en los contratos se está viendo cambios. Primero empezó todo un poco con la prohibición, ¿no? de la utilización de los productos fitosanitarios, y ahí ya hubo un cambio sustancial, ¿no? Ya no se podía utilizar herbicidas en multitud de viales para quitar esas hierbas. Nos empezamos a acostumbrar a tener esas malas hierbas o hierbas adventicias en muchos sitios que antes no estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no había mano de obra suficiente para intercambiar esa no utilización de herbicida por una mano de obra, ¿no? Entonces, no ha habido más narices que ir cambiando poco a poco. Y sí que es verdad que lo que yo creo que sí se está produciendo es que la gente está acostumbrándose a ese tipo de mantenimiento, ¿no? Y se está aprovechando por un montón de gestores o de ciudades para introducir, pues eso, los alcorques floridos, los no desbroces. Eso en ciertos municipios en los cuales yo trabajo sí que estamos introduciendo esa falta de desbroce. Dejamos que todas las plantas hagan ciclos completos de floración, emisión de semillas, etcétera. Y eso lo desbrozamos ya muy entrado el verano, ¿no? Para evitar incendios. Todo eso sí que creo que empieza a cuajar. No sé hasta ya os digo, no sé hasta qué punto estamos consiguiéndolo, pero yo creo que hemos empezado poco a poco y nos va a costar, pero será un proceso, creo que largo. Marta. Gracias. Una pregunta fundamental en estos tiempos de pospandemia. Nosotros hemos hecho un ejercicio de trabajar desde la comunidad, de abajo hacia arriba, enriqueciendo praderas. ¿Qué quiere decir? Que estamos visitando a las comunidades, estamos hablando con las instituciones que hacen el mantenimiento del paisaje urbano para que bajen esos rendimientos. Por ejemplo, en el caso de las bermas de las vías, en el caso de los separadores centrales, disminuir el corte del césped, dejar que las praderas se enriquezcan. En el caso de desarrollos grandes donde hay muchas zonas de pasto, empezar a mirar ese potencial de dejar que la naturaleza comience a empoderarse y a tener bosques secundarios, con ese movimiento de Japón que deja ciertas áreas bastante tiempo para sacar y hacer bosquecitos y bosques urbanos. Gracias, Marta. Se había pedido la palabra Manuel, creo, o Pedro. ¿Hablo yo? ¿Sí? Hola, Pedro, adelante. Con permiso de Manuel, me he colado a lo mejor. Bueno, yo creo que lo que está comentando ahora mismo es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque creo que hay una gran confusión entre lo que es abandono y lo que es una gestión naturalística de las ciudades, ¿no? Yo creo que una gestión naturalística de las ciudades, eso de
enverdecer o recuperar desde un prisma de naturaleza urbana, de biodiversidad, de microfauna, etcétera, tiene que tener una planificación. Si no hay una planificación, estamos haciendo mal las cosas. Y de hecho, para apostar por un cambio de gestión urbana hay que hacerlo de forma coherente. Yo creo que en España en particular, y supongo que también en Latinoamérica, para que esto funcione tiene que haber 4 pilares fundamentales, ¿no? Primero, una sociedad que lo apoye. Eso lo tenemos ganado, seguro. Luego, el sector profesional. Si los ingenieros o arquitectos que trabajan en este tipo de acciones no conocen las bondades de soluciones basadas en la naturaleza y de una buena planificación, las soluciones no se alcanzarán. Tercero, son los políticos, los que manejan los presupuestos y las normas y las leyes. Si no lo apoyan, no llegamos tampoco a ningún sitio, ¿no? Y el cuarto pilar, para mí, es clave, que es el pilar científico. ¿Por qué? Nosotros cuando hacemos un SAR, un sistema urbano de drenaje sostenible, los cálculos no son tan precisos como puede ser el cálculo de un muro de concreto, de hormigón. Es muy diferente, ¿no? La casuística en la naturaleza es mucho más amplia. Si no hay un respaldo de evidencias científicas en las propuestas que hacen los profesionales, no alcanzaremos, digamos, una amplitud general vinculada a la infraestructura verde. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo miedo de que muchas ciudades o muchos profesionales se lancen todavía sin ese respaldo científico. A nivel internacional, sabéis que en Harvard nació un movimiento en el año 2006, creo recordar, que es el movimiento de urbanismo del paisaje, que lideró el Charles Walheim, ¿no? Fantástico. Hicieron proyectos maravillosos como el Highline de Nueva York, pero desde un prisma ecológico no son tan funcionales. Les falta algo, ¿no? Hay otro movimiento también de Harvard, que es el urbanismo ecológico, de Mostafavi y Doherty, que sí que está basado en respaldo científico, pero no tiene tantos arquitectos mediáticos. Luego hay una tercera versión, que es la fusión de esos dos, que la propuso Frederick Steiner de la Universidad de Texas, de Arquitectura, y precisamente se llama Urbanismo Ecológico del Paisaje. ¿Y qué es? Utilizar grandes actuaciones muy mediáticas, muy vendibles, pero con un gran respaldo científico y ecológico. Yo creo que ese es el camino que deberíamos seguir todos. Manuel. Sí, iba a decir justo la introducción que ha hecho Pedro, pero además añado una cosa más, un poco tratando de entrar al trapo de tu pregunta, José Luis, ¿no? Yo creo que en el tema que nos enfrentamos, los que trabajamos en temas de renaturalización, temas de naturaleza en general, diría, ¿no? Es que estamos luchando contra grandes fuerzas poderosas, ¿no? Además, es una especie de pensamiento único que hay entre verde sí y verde no. Entonces, del mismo modo que la naturaleza nos ofrece infinidad de posibles soluciones y alternativas, yo creo que esa infinidad de posibles soluciones y alternativas también hay que llevarlas al hecho urbano. Es decir, pongo un ejemplo. Yo, caminando desde donde yo vivo hasta la Puerta del Sol, son aproximadamente 4 kilómetros, caminando puedo contar, sin exagerar, tengo que hacer el estudio preciso, pero he contado 25 tipos distintos de pavimento del suelo, ¿no? Una cosa que para los ingenieros, para los arquitectos, es una cosa natural, y sin embargo, cuando hablamos de naturaleza, nos planteamos si conservo o no conservo, si dejo las adventicias o no, y tal. Yo creo que hay espacio y posibilidades para hacer todo. Podemos tener espacios verdes perfectamente, como puede ser en este momento, aunque no es ideal y está en revisión, y tal, una cosa como sea una poda artística, como fuera una plaza de Oriente o una cosa así, y podemos ir a zonas realmente naturalizadas, como puede ser la Casa Campo. Yo creo que en el medio urbano tenemos que acostumbrarnos a ver de todo, incluso en un pequeño parque, que tengamos zonas de microbosque dejado a su libre albedrío, donde haya una libre competencia entre especies, y zonas donde sí que haya ir a una cuestión más ornamental por distintos motivos. Yo creo que no tenemos que tener miedo a arriesgar a la hora de hacer propuestas de renaturalización o revegetación con todas las posibilidades que nos brinda la naturaleza, ¿no? Desde lo más salvaje, lo más natural aquí no se toca, pudiéndose simplemente porque es una zona de reserva de lepidópteros, a una zona pues más o menos tratada pensando en otro tipo no sé, la entrada a la puerta a un ministerio, ¿no? Pero yo creo que cabe todo. Absolutamente de acuerdo, pero yo también pondría encima de la mesa que este proceso de crecimiento espontáneo no puede ser una excusa para la gestión por parte de las empresas mantenedoras. O sea que yo creo que, como bien ha dicho Pedro, tiene que haber siempre
un método, tiene que haber una planificación y tiene que haber por qué se hacen, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención hace muy poco tiempo, o sea, un par de años, en un viaje a París, cómo la gente se empoderaba de los alcorques que tenía enfrente de sus casas y los utilizaba como parte de sus jardines, ¿no? Pero era un poco como son decisiones un poco espontáneas. Yo creo que lo que tiene que haber es una planificación tutelada por el municipio, y explicando a la ciudadanía las ventajas que tiene eso, que no es sinónimo de dejadez, todo lo contrario, es sinónimo de que estamos fomentando la biodiversidad y la sostenibilidad de la propia ciudad. Había pedido la palabra Alejandro. Sí, gracias. Sobre ese tema que han tocado en las tres últimas intervenciones, es muy importante revisar que este es un asunto que compromete ahora incluso la estabilidad del planeta en términos ecosistémicos, en términos de temperatura, en términos de preservación de las especies. He sentido que durante los últimos 20 años hemos pedido un espacio para que el urbanismo del paisaje o la planificación ambiental haga parte también de estas condiciones. Y unas y otras ciudades con toda la mejor intención lo han hecho. Pero no se trata, pienso yo, en este momento donde la temperatura del planeta desde los 90 ya comenzó a generar una crisis importante, es decir, ya estamos cumpliendo casi 30 años con esa condición. Decía que está bien que haya una oportunidad para el espacio, de pensar en la naturaleza y la arquitectura del paisaje, pero creo que hoy la situación, por muchas condiciones, debe darle un protagonismo mucho más importante por las condiciones ampliamente debatidas, conocidas y revisadas desde la estadística de lo que puede pasar con las condiciones ambientales, con las condiciones de estabilidad de las ciudades y del planeta a partir de esta situación. ¿A qué me refiero? Desde hace muchos años hemos contravenido un poco la idea original del hacer ciudades y del hacer arquitectura. Y la arquitectura y las ciudades eran un complemento a un sistema natural para establecer algunas condiciones de hábitat, después para establecer algunas condiciones de movilidad y demás, y todo lo que se ha venido dando. Pero me da la sensación que desde hace muchos años las ciudades ahora son un sistema construido que en algunos casos tienen intervenciones de lo natural cuando debería ser todo lo contrario. Las ciudades deben concebirse como un sistema natural donde existan construcciones o donde existan intervenciones que complementen la naturaleza. Por eso en muchas ciudades de América Latina y en Medellín igualmente, con una serie de alcaldías que desde diferentes perspectivas políticas, pero con líneas de comunes denominadores, han mirado diferentes urgencias en la ciudad y en la sociedad. Tratar de construir equidad en algunos casos, reducir la violencia. Ahora hay una urgencia importante y es mejorar, preservar y volver a restituir muchas de las condiciones naturales que históricamente se han perdido. Medellín es un territorio, es un valle, donde el río es un sistema mayor, Juan Carlos seguramente lo podrá complementar mucho mejor, que está bañado por 288 afluentes en las quebradas y durante 80 años nos hemos dado a la tarea de canalizar esas líneas de agua, es decir, ponerle pisos duros encima, contradiciendo absolutamente el ecosistema, las condiciones naturales y generando otros hábitats, sepultando aquellas condiciones naturales que alguna vez tuvimos. Creo que hoy la ciudad y en sus próximos años debe comenzar a mirar muy seriamente la restitución de estos sistemas naturales, no solamente por un capricho ambiental, es por un asunto de preservación de las calidades de vida que debe mantener la ciudad para preservar precisamente la vida en esta condición. Así que esa mirada, donde las asociaciones naturales, entender el contexto, mirar cuáles son las especies, mirar cuáles son los pavimentos que hoy tenemos. Es muy importante comenzar a reemplazar pavimentos sellados por pavimentos absorbentes que llenen de nutrientes, el arbolado, restituir pisos duros por pisos verdes, mirar y concebir de otra manera los sistemas de comunicación internos en la ciudad. Nosotros hemos mirado desde hace muchos años los buenos ejemplos que desde España incluso nos han traído. Y en este tema, la reducción de las calzadas vehiculares y más allá de la reducción es el balance, el equilibrio entre los espacios para que la gente camine a la sombra de los árboles en un clima tropical como lo tenemos en este contexto, reducir los espacios para los vehículos, generar nuevos sistemas de transporte que quemen menos combustibles fósiles, que alteren menos las condiciones del planeta, hoy se ha vuelto no un lujo, sino una absoluta necesidad y urgencia para que las ciudades puedan hablar realmente de sostenibilidad. Hay muchas definiciones de sostenibilidad, pero creo que la que más fácil nos cuesta o nos vale entender es que es sostenible aquello que no se agota.
Es decir, el crecimiento de las ciudades en la manera como va a estar no es sostenible simplemente porque no hay espacio. El planeta es un tema finito. Por lo tanto, crecer y crecer las ciudades no es una solución. Lo que debemos hacer es mirar cómo las estructuras naturales, en este caso, y hablo particularmente del contexto en el cual vivimos, esas infraestructuras naturales llegan para tomar parte de esa restitución de la condición natural, respaldada por condiciones científicas, respaldada por la lectura del contexto, respaldada por las asociaciones naturales y obviamente definiendo nuevos espacios públicos con calidad a partir de los sistemas naturales. Gracias, Alejandro. Yo tenía escrito una pregunta dirigida precisamente a Juan Carlos y a Alejandro, nuestros amigos colombianos, referente a un proyecto que se ha adoptado en Medellín, basado en soluciones de enfriamiento a través de soluciones basadas en la naturaleza, a través de su proyecto Corredores Verdes, ¿no? Creo que se han transformado unas calles y unas vías fluviales en densas masas de arbolado que ha conseguido reducir la temperatura en 2 y 3 grados, ¿no? Me gustaría un poco que nos hablarais sobre estos proyectos y también cómo lo enfocó la administración y cómo lo ha entendido la ciudadanía. Gracias, José Luis. Me permitiré responder en este caso un par de asuntos y abro la conversación con Juan Carlos. Por allá hace cerca de 60, 70 años, José Luis Sert y Paul Lester Vina, en el plan piloto para Medellín, comenzaron a plantear que la ciudad debería estructurarse en torno a sus condiciones naturales. Han pasado muchos años y han pasado muchas intervenciones y cada administración naturalmente desde los mismos conceptos o desde principios comunes asociados al bienestar de la comunidad ha trabajado con diferentes frentes. En este proyecto puntualmente, lo que quisimos hacer es retomar muchos de los trabajos que se han hecho incluso desde otras administraciones. Retomar en los últimos 4 años este asunto, heredado igualmente de ideas y de debates y de discusiones con muchos profesionales y con muchos administradores municipales que han estado allí, y nos dimos a la tarea de seguir, de implementar y de definir con mucha claridad y con mucha fortaleza que estas condiciones naturales deberían hacer parte de la ciudad. Este proyecto, que es un proyecto que se llama Medellín Urbanismo Ambiental, que a propósito ayer en la Bienal Nacional de Arquitectura recibe este sistema de planificación urbana una mención de honor. El proyecto Parques del Río en otra categoría que es diseño urbano recibe el Premio Nacional de Diseño Urbano. Juan Carlos lo hablará seguramente más adelante. Lo que nos motiva es a mirar cómo el contexto en términos de calidad ambiental debe ser sometido a un análisis científico y a una serie de decisiones que desde la parte técnica, desde la parte urbanística y desde la planificación territorial se deben comenzar a implementar. Este proyecto de corredores verdes, José Luis, retoma las infraestructuras naturales de la periferia en las montañas y va devolviendo, digamos, pagando un poco con la misma moneda del crecimiento no planificado hacia las laderas, pues las laderas crecen también hacia adentro. Es un poco la compactación de la cual hablaba ahora Juan Carlos y que ha sido un tema desde hace muchos años de debate en la ciudad. ¿Cómo crecer hacia adentro? Pues la naturaleza es uno de aquellos elementos fundamentales que debe crecer hacia adentro. Lo que hacen los corredores verdes es retomar esa estructura natural, conectar diferentes puntos de la ciudad, intervenir parques. En los últimos 4 años se han intervenido y diseñado más de 140 parques en la ciudad de Medellín, unos con mayor escala y otros con menor escala, trabajo que se ha hecho también en administraciones públicas anteriores, y esta conexión natural, balanceando espacios donde originalmente había vehículos para que existan más espacios para la circulación de peatones, calzadas vehiculares. Estos fueron concursos públicos de arquitectura incluso desde administraciones políticas anteriores, donde en otras administraciones se les da continuidad, reducir directamente en el centro de la ciudad, un lugar visitado diariamente por cerca de un 40% de la población antes de la pandemia, tomar la decisión de reducir espacios para el vehículo, para balancear espacios que no estaban dados originalmente al peatón y establecer mecanismos de articulación de diferentes espacios con otras movilidades, pero bajo las sombras de los elementos naturales. Es hacer directamente arquitectura con el paisaje. La ciudad ha construido políticas públicas de construcción sostenible desde hace varios años, donde el reciclaje de materiales, donde la siembra de las especies naturales, donde las asociaciones naturales, donde los pavimentos deben ser sustituidos en un porcentaje de los nuevos proyectos, deben tener como mínimo un 70% de superficies blandas, naturales o absorbentes, un sotobosque o unas especies bajas y otras de mediana altura hasta 1,50 para establecer articulaciones naturales de fauna y de flora, y finalmente el arbolado urbano con las asociaciones naturales que habíamos dicho, son este proyecto que ha reducido temperaturas entre 2 y 3 grados centígrados en la ciudad de Medellín.
Una organización británica que se llama ASHTEN, que está luchando contra temas del cambio climático, ha adoptado este proyecto como uno de sus proyectos a continuar en los próximos años y ha establecido un fondo de cofinanciación para que este sistema se replique en otras ciudades. Arquitectura de la naturaleza, pero enfocado directamente al bienestar de las ciudades. Esa es la parte de mi respuesta. Seguramente Juan Carlos tendrá muchos otros asuntos para complementar. No sé, José Luis, me da pena porque, pena en colombiano, ¿no? Me vergüenza, porque me le he colado a Alejandro y a Marta, pero bueno, ya que estoy ahí, pues hagámoslo. No, yo solamente quería devolver un poquito la mirada sobre el tema macro. Creo que estamos manejando dos escalas maravillosas porque estamos hablando desde el tema del arbolado y la berma hasta el tema de planificación urbana y ambos todos son importantes. Pero yo me quería devolver al tema macro porque yo siento que Colombia y Medellín están en un punto de inflexión. La palabra punto de inflexión la empleó Pedro, Ignacio, Alejandro, los dos Alejandros. De un lado, el tema del COVID sí nos ha planteado una situación de coyuntura muy aguda. Y del otro lado, Colombia vive un proceso muy particular y es el siguiente. Nosotros hace 20 y pico de años nos copiamos la legislación española, o sea, eso es un hecho. Nosotros estructuramos una legislación, yo trabajé en eso, tenemos planes de ordenamiento territoriales, planes parciales, una cantidad de figuras, y claro, les hemos dado un matiz colombiano, y Medellín ha sido una ciudad que le ha dado bastante, yo creo que más o menos buen uso. Hay otras ciudades que pues se han perdido en el camino. Pero estamos en un punto de inflexión. Yo no sé si España lo vivió así. Nosotros, o yo lo considero como que estamos, digamos, somos como un poco hijos en muchos sentidos, pero en este tema hijos de esta experiencia española, que a su vez vino siendo también nutrido por otros temas del paisaje durante estos 20 y pico de años. Pero estamos en un punto de inflexión y es el siguiente. Aterrizar al discurso real, a las transformaciones reales en el territorio nos está costando mucho trabajo. Entonces, el tema de la sostenibilidad de estos planes de ordenamiento con contenidos enfocados a lo que estaba hablando, por ejemplo, ahorita Alejandro, ha sido muy difícil. Y por eso quería apuntarles unos elementos que estamos, y yo personalmente estoy viendo con mucha preocupación. El primero es que, por ejemplo, en Medellín, todo este sistema verde que queremos preservar y promover hacia adentro, como lo explicaba Alejandro, está en peligro. Y está en peligro porque están hablando de la expansión urbana y de la necesidad de urbanizar las laderas. De nuevo se volvió a plantear. Yo creía que ese monstruo estaba ya más o menos exorcizado. No. En este foro se ha debatido de nuevo este tema, inclusive llevando un tema local a una discusión internacional como es esto. Pero bueno, y Medellín sirve de laboratorio inclusive para eso, pero a mí me dejó muy preocupado. El segundo tema que estoy viendo es que en uno de los talleres se habló de la promoción de nuevos desarrollos en las regiones, es decir, la expansión urbana llevada sobre otros territorios. En el caso nuestro, por ejemplo, hacia oriente y occidente de la ciudad, tratando de generar nuevos desarrollos urbanos, nuevos centros urbanos en las periferias de una ciudad como Medellín, de forma tal que, digamos, se estaría creando más problemas y más impactos negativos sobre ecosistemas estratégicos que rodean la ciudad. Hay un énfasis ahora, por ejemplo, desde el gobierno nacional en la promoción de la nueva vivienda, no tanto de la vivienda, reciclar los centros urbanos, crecer hacia adentro, promover localizaciones estratégicas al interior de la ciudad, sino más bien hacia la expansión. Por supuesto, esto no se dice tan ampliamente, pero la realidad es esa. Entonces, estamos frente a un tema de inflexión porque si, tal como van las cosas, Medellín echa por tierra su cinturón verde como anhelo a largo plazo, promueve la expansión urbana sobre Oriente y Occidente cercano, estamos frente a una cosa supremamente grave. Y yo lo que veo es que, de nuevo, los políticos alejan, o sea, en un discurso que dicen conservar el medio ambiente, por otro lado, pues borran todos estos esfuerzos que podría ser mucho más grave. Y una cosa que también está sucediendo en Medellín y en las grandes ciudades colombianas, la población de estratos medios, de clase media, de clase alta, frente al COVID ha tomado en muchos casos una percepción y es huir de las ciudades. Entonces uno habla con las personas y las personas dicen, yo lo que añoro es vivir fuera de la ciudad.
la ciudad la asume como un foco de infección y por lo tanto quisieran todos, y aquí en Medellín ha habido una demanda enorme de segunda vivienda en las periferias de la ciudad, que ya venía dándose por otras razones, pero que con el COVID se ha incrementado y se están vendiendo parcelaciones campestres en las periferias de la ciudad y se están vulnerando fuertemente ecosistemas estratégicos. Y esto se agudizó, se aceleró por el COVID. Entonces, en estas periferias están municipios que a veces ven hasta con buenos ojos la promoción de segunda vivienda para atraer pues, pobladores de mayor renta y promover negocios inmobiliarios. Entonces, todo esto, por eso decía punto de inflexión, porque puede, de un lado, puede estar llevando a algunas personas a una reflexión de valorar la naturaleza y a otras acciones que son completamente contradictorias con la sostenibilidad regional y territorial. Entonces, es un momento bastante crítico y yo no sé el desenlace porque un día me levanto viendo que el municipio vecino amplió en su plan de ordenamiento los suelos para parcelaciones, o me levanto con el gobierno actual diciendo que va a sacarle un pedazo del cinturón verde para urbanizarlo. Entonces, es un tema día a día que no se ha resuelto aún. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Había pedido la palabra Alejandro Ruiz. Sí, relacionado, bueno, todo está relacionado evidentemente. Relacionado con lo que comentáis, yo creo que duda cabe que tenemos que cambiar un poco la forma de realizar los mantenimientos, ¿no? Podemos llamarlo pues, un cambio de paradigma en el tipo de mantenimiento. Creo que debemos abaratarlo de alguna manera porque es a lo que se va a tender. Ya se tendió durante la primera crisis que todos los servicios públicos empezaron a sufrir recortes y probablemente suframos lo mismo en los próximos años, es lo más probable. Entonces, ya ha habido iniciativas para transformar los mantenimientos y la forma de mantener la infraestructura verde. No voy a hablaros de uno muy concreto muy rápidamente, no voy a decir de qué zona era, pero bueno, tuve ocasión de participar tangencialmente y básicamente lo que se diseñó, bueno, lo que se analizó es cómo eliminar todas las praderas, por supuesto, de cespitosas, transformarlas en praderas naturales, pero siguiendo la Carsuna, el proceso natural de establecimiento de la vegetación en esa zona, con especies autóctonas ya preexistentes o que, aunque no estuvieran en ese sitio en concreto, estaban en la zona. Y, por supuesto, sustitución de ese tipo de mantenimiento introduciendo arbolado, pero con un mínimo mantenimiento. Es decir, habréis oído hablar a Gerard Pasola y a otros, porque estamos todos un poco en lo mismo, de intentar tener árboles de porte natural, ¿no? En la ciudad es verdad que en las calles hay que acompañar ese porte, ¿no? Y hay que hacerlo durante unos 10 años durante la poda de formación. Eso muchísimos gestores ni siquiera lo plantean, ¿no? Pero bueno, eso se hace así. Entonces, lo que os digo en esta zona, pues era parte de la transformación de eliminar praderas y otro tipo de infraestructuras que conllevan mucho gasto en agua, en mantenimiento, segadoras, combustibles, etcétera, era introducir arbolado para que se mantuviera de forma natural. Los costes son mínimos. Estamos hablando, os puedo dar cifras exactas, estamos hablando que podíamos partir de mantenimientos de 7-8 euros metro año, que son costes bastante elevados o mantenimientos de alta calidad, y nos podíamos bajar a entre 3 y 4 euros metro cuadrado. Incluso hasta un poquito menos. Pero es que los ahorros globales sobre un contrato tipo a lo mejor de 6-7 millones, nos podíamos ir a un 44 o un 54% de ahorro. Simplemente con unas transformaciones que no son realmente tan difíciles de hacer. Es verdad que tendrán que venir acompañadas por algún tipo de campaña de concienciación progresiva por parte de la población que rodea esas zonas. Pero todo van a ser ventajas para, como muy bien decía Manuel Gil, biodiversidad, pequeños oasis verdes que se pueden introducir además en estas zonas, con otro tipo de vegetación arbustiva que crea otro estrato diferente. Entonces, todo eso ya se está estudiando y ya se sabe cómo hacer, al menos parcialmente. Es verdad que muchas veces hablamos y se nos llena un poco la boca, yo lo reconozco, ¿no? Un poco con los SUDs, con otros procesos, ¿no? de revegetación, renaturalización urbana, pero estamos fallando en cómo tenemos que hacerlo. O sea, necesitamos práctica real. En Barcelona ya se han hecho muchas cosas y en otros sitios también, pero falta que todo el territorio, todas las ciudades conozcan, que ya lo habéis comentado alguno, ¿no?
no hay en realidad, parece que falta la conexión de información entre nosotros, ¿no? A pesar de que, como bien ha dicho Pedro Calaza, pues se aprobó hace nada la estrategia nacional y ahí, bueno, yo he visto interesantes iniciativas en algunas ciudades españolas, pero parece que falta un poco que llegue, ¿no? Esa información, esas cosas que se están haciendo a otros, para que realmente vayamos todos en el mismo sentido. Y lo que ha comentado, por terminar, Alejandro Restrepo, creo, del tema de pavimentos, ¿no? Que es imprescindible cambiar esos pavimentos duros, esos pavimentos totalmente aislantes que evitan que se rellenen los acuíferos, que evitan que lo que había antes ahí debajo, ¿no? vuelva a recuperar su estado original, ese suelo tan importante. Pues todo eso es ciencia ficción en España, en la mayoría de los sitios. De verdad es así. O sea, los municipios ni han oído hablar, o si han oído hablar no quieren saber nada. Se sigue eliminando arbolado maduro, que sabéis que es el que más beneficios ofrece, sombra. Vamos a ver, estamos en porcentajes de 1,300, 1,350 de cánceres de piel por radiación ultravioleta. De hecho, en la revista de la hemos publicado un artículo al respecto, ¿no?, de Enrique Figueroa. Entonces, parece que estamos obviando un montón de datos científicos que conocemos y que nos dan igual. Y ya os digo, se elimina arbolado maduro de 80 a 90 años porque las aceras se levantan o porque se levantan dos adoquines, un bordillo. Eso no puede ser. Eso tiene que desaparecer de nuestras ciudades. Tenemos, como decía Restrepo, tenemos que introducir un montón de modificaciones. Y a lo mejor las aceras se tienen que reconvertir en otra cosa. No lo sé, pero habrá que ir planteándolo inmediatamente. Ya en realidad se plantean en muchos municipios, pero está siendo muy difícil entrar a esas modificaciones. Extraordinariamente difícil. Yo creo que todos sois conscientes, todos los que estamos aquí somos conscientes. A ver si somos capaces de transmitirlo a los otros, ¿no? Gracias, Alejandro. Ya para terminar con esta temática, yo sí que daría la palabra a Ignacio como representante de la patronal de empresas gestoras de la infraestructura verde. ¿Cuál es la opinión del sector por parte de la empresa con respecto a este cambio en las dinámicas de gestión de la infraestructura verde? Bueno, nuestra opinión efectivamente coincide con la de el resto de compañeros. Y nosotros el que vemos como instrumento necesario para efectivamente atajar esta falta de información es, como comentaba, pasar de esas grandes estrategias, tanto nacionales como regionales. Necesitamos instrumentos que a los municipios, a las entidades locales, les permitan pasar de ese concepto pues un concepto más paisajístico de la infraestructura verde a un concepto más instrumental en el cual lo que prime sea incrementar los beneficios de los sistemas ecosistémicos de la infraestructura verde. Entonces, ahí el trabajo que estamos intentando hacer nosotros desde ASEJA y que lo hacemos junto con otras asociaciones del sector, lógicamente, ¿no? Porque, bueno, esa, por otro lado, es una de las claves. Yo creo que es muy importante que tanto sector público como sector privado vayamos en un mismo barco y vayamos en una misma dirección para convencer tanto a ciudadanía como a responsables técnicos y responsables políticos de los beneficios de esta nueva concepción. Y es por ello por lo que creo que necesitamos, aparte de estas grandes estrategias, trabajar con administraciones que estén más pegadas al día a día de la gestión, en administraciones locales, administraciones, mancomunidades, para, por un lado, llevar a cabo actividades divulgativas, como hemos hecho nosotros con esta guía divulgativa de infraestructura verde, y por otro lado, dotarles de los modelos contractuales y herramientas legales que les permiten implementar estos proyectos. Tanto implementar como el tema de la financiación, ¿no? que se ha mencionado, lo ha mencionado Alejandro. Necesitamos fuentes alternativas de financiación, ¿no? Como el proyecto que mencionaba, que ha obtenido financiación por parte de esta asociación ASLI. Nosotros
pensamos que bueno, estamos trabajando nosotros aquí en España con el Ministerio para la Transición Ecológica y estamos intentando que estos proyectos de infraestructura verde se incluyan dentro del registro de huella de carbono, de forma que se haga un cálculo de cuál es la absorción en toneladas de CO2 que esta infraestructura puede absorber potencialmente y en base a eso optar a una serie de recursos que están contemplados en este mecanismo, en este registro de la huella de carbono. Entonces, un poco por resumir, yo creo que son esos dos instrumentos los que tenemos que poner el foco. El tema de la difusión, de la divulgación en las entidades locales y, por otro lado, el tema de los instrumentos que son necesarios para la implementación. Gracias. Marta, ¿sobre este tema o introducimos ya una...? Sobre el tema de instrumentos y mecanismos en el marco legal colombiano para financiar renaturalización, existen muchos. Están los fondos públicos, hay financiamiento desde las carteras de los diferentes sectores de salud, de transporte, ambiente, recreación, turismo, pero el problema es cómo hacer que se ejecuten. Ahí también tenemos los fondos nacionales de regalías del sistema de participación y de crédito público. Hay otro que se llama el de la compra de predios para la conservación de los recursos hídricos y tenemos innumerables herramientas derivadas, como decía Alejandro y Juan Carlos, en la ley del ordenamiento territorial, donde están pues, las transferencias de derechos de construcción, las cesiones urbanísticas, la plusvalía, las obligaciones en planos maestros y planes parciales, pero no se dan. Y es una lucha enorme. Entonces aquí hay un reto muy grande desde los gremios, la sociedad civil, a obligar a que se cumplan todos estos instrumentos y están los fondos y los fondos se pierden. Gracias, Marta. Bueno, ahora voy a introducir una pregunta del público que, como sabéis, nos está siguiendo y pueden hacer sus preguntas a través del chat habilitado en la plataforma online. Dice lo siguiente: durante la pandemia, muchas personas que antes no se interesaban por las plantas o que cultivaban plantas ornamentales han entendido la importancia de cultivar también nuestros propios alimentos en las viviendas. Quisiera que los ponentes nos contaran sobre sus experiencias e impresiones sobre proyectos de agricultura urbana enfocada en huertas urbanas familiares y comunitarias en los espacios públicos de las ciudades y su importancia. Aquí habéis levantado muchos la mano, que he visto primero Alejandro y Manuel. Alejandro, tienes la palabra. Gracias, José Luis. Sobre la pregunta, es muy importante hablar de esta situación y remontarnos un poco a las lecciones aprendidas de las vicisitudes por las cuales ha pasado el planeta, que al final de esas batallas, digamos, las pandemias en este caso, pues a unos costos muy importantes hemos tenido unas lecciones que se han implementado para salvar más vidas, sobre todo, y para responder a esas condiciones actuales del mundo. Recuerden que en temas arquitectónicos, puntualmente, las grandes ventanas, las viviendas subidas del piso, el aire y la luz natural llegando al interior de las viviendas, es una decisión que se toma a partir del análisis que se hace del bacilo o de los microorganismos letales que conformaban aquella pandemia de la tuberculosis, y resulta que lo que estaba enfermo no eran únicamente las personas, sino que los espacios donde se habitaban también estaban enfermos. Por lo tanto, en ese momento, y hablo de esta historia primero para poder argumentar la respuesta, en ese momento la arquitectura, puntualmente, y los arquitectos toman decisiones en torno a la preservación de la vida a través de la salud y del bienestar. Abrir las ventanas no fue un acto estético, fue una consecuencia en aquel momento para que la luz natural y el aire pasaran al interior de las ventanas y al interior de las viviendas. Que los hospitales se diseñaran con grandes terrazas para que los enfermos de tuberculosis estuvieran en sus camas hospitalarias sobre las terrazas recibiendo la luz natural y el aire o el viento natural
hizo que se recuperaran muchas vidas y la arquitectura comenzó a mutar y a responder frente a esa condición. Ni qué decir después de la guerra con el famoso concepto del existence minimum de Gropius y demás, y muchas otras respuestas y corrientes que se han derivado como respuestas a problemáticas o asuntos que ponían un poco la vida en contradicción para poderla mejorar y para poder resolver esos temas. Hoy, 100 años después de ese asunto y con muchas historias y con mucha agua que ha recorrido y ha pasado debajo del puente, esta condición implica que pensemos nuestro sistema de planificación de ciudades también orientado frente a este tema. La recesión económica en el mundo ha tenido unos golpes muy fuertes y además muy considerables en estos 11 meses de pandemia. Por lo tanto, la arquitectura urbana y esa arquitectura del paisaje puede servir como pretexto para la creación de microeconomías o de pequeñas economías locales, donde más allá de sembrar sobre las terrazas, las azoteas o en los balcones de las viviendas, los espacios públicos también tengan entre las asociaciones naturales unas asociaciones comunitarias de siembra, de cultivos, de retomar aquellos productos esenciales para la canasta familiar que se puedan sembrar y administrar colectivamente a través de cooperativas para que nuestros espacios urbanos de periferia o de centro también sean espacios sustentables, productivos, con un urbanismo que permita poder tomar parte de él como un espacio productivo con el pretexto de reconstruir comunidades, de ofrecer nuevas condiciones, de preservar el medio ambiente, de mejorar la temperatura, pero también de responder frente a esta serie de problemáticas. Es importante pensar en eso. El urbanismo ambiental no es un asunto ornamental, es un tema crucial en la condición de vida. Entiéndase como calidad del aire, entiéndase como combate frente al calentamiento global y entiéndase también como combate al desabastecimiento posible, ojalá no se dé, posible de las ciudades. Y si este no se da, para que se puedan crear economías locales, para que se puedan fortalecer las comunidades y para que el espacio público en algunos casos también sea un espacio productivo. Muchas gracias, Alejandro. Manuel. Sí, yo me alegro mucho que haya salido el tema de los huertos urbanos, de la agricultura urbana, porque yo le iba a traer a colación también del propio tema de infraestructura verde y renaturalización, ¿no? Yo creo que las experiencias que hay, primero decir que me parece una de las formas más efectivas de apropiación por parte de los vecinos de un elemento, de una dotación urbana que cumple una doble función, ¿no? Por un lado, el tema de dar servicio a una demanda ciudadana, como puede ser el propio tema del ocio asociado a la agricultura, una reconexión con la naturaleza también, en el sentido de volver otra vez a prácticas no habituales en el medio urbano, pero que sí eran propias de los ancestros que venían, de los migrantes que venían a la ciudad, y luego también una componente importante de educación ambiental pensando en los más jóvenes, ¿no? Entonces me parece que es un elemento buenísimo de apropiación, es un elemento también para poner en práctica estos elementos de bajo mantenimiento, ¿no? No tienen mantenimiento ninguno por parte de la administración, salvo lo que es la construcción de infraestructura, pero luego son los vecinos y las vecinas los que se encargan de no solo el cultivo de la tierra, sino también del mantenimiento de los alrededores inmediatos a cada una de las parcelas. Entonces creo que ahí la cuestión de la apropiación es clave, volviendo otra vez atrás al discurso de infraestructura urbana, es clave también para bajar los costes de mantenimiento y también es clave para intentar concienciar a esa clase política o a ese gestor político que no ve en este tipo de prácticas pues como una práctica necesaria, ¿no? O que le pueda dar réditos. En todos los procesos de participación ciudadana donde se pide a la ciudadanía que aporte ideas para invertir, para gastar parte del presupuesto, los presupuestos municipales, los temas huertos de ocio y equipamientos deportivos siempre aparecen. Los temas parque también, ¿no? Yo creo que en ese sentido debemos ser optimistas, pensar que, lo que decía antes Alejandro, que él era pesimista en cuanto que iba a hacer falta un cambio de mentalidad muy fuerte, muy grande, para irnos a sistemas más baratos de mantenimiento. Yo creo que no. Yo creo que los huertos ponen de manifiesto que simplemente dejando que la gente opine y dejando que la gente se haga cargo de algo, automáticamente se produce ese cambio, ¿no? Nadie, ninguna opción posterior iba a revertir el tema de los huertos como ya se ha implantado, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Gracias, Manuel. Pedro había pedido la palabra. Sí, gracias. Bueno, ampliando un poco el concepto de huerto urbano, también a lo mejor a plantaciones de arbolado que den frutos comestibles, ¿no? Hay también un aspecto importante que hay que poner encima de la mesa.
Sabéis que, bueno, los elementos naturales generan servicios ecosistémicos que hay de tres tipos, ¿no? De provisión, alimentos, de regulación térmica ambiental y los culturales, ¿no? Por ejemplo, la salud pública. El caso es que, depende del contexto en el que estemos trabajando, la demanda también va a condicionar la tipología de gestión. Y me explico. Yo si tengo, por ejemplo, una plantación cercana a la ciudad de bosques que algunos denominan como comestibles, es decir, cuyo fin es producir fruta, la tipología de gestión, la tipología de poda, es muy diferente a la tipología de poda del arbolado ornamental. Yo cuando podo esos árboles frutales estoy mermando la generación de servicios ecosistémicos de tipo de regulación y estoy, digamos, primando los servicios ecosistémicos de tipo de provisión. Quiere decir que hay servicios ecosistémicos que son antagónicos y otros que son sinérgicos. Normalmente en medio urbano el servicio de provisión y el servicio cultural son sinérgicos, es decir, la gente va a bosques urbanos porque hay mucha sombra, porque hay regulación térmica, etcétera, y aún encima mejoran la cohesión social, entonces hay beneficio de regulación y beneficio cultural. Vamos a suponer que en un contexto determinado yo tengo que podar los árboles para calentarme o para cocinar. Estoy cortando la madera, tengo un servicio de provisión de la madera y estoy diezmando el servicio de regulación y el servicio cultural. Por tanto, depende del contexto, el enfoque, y también muy vinculado es exactamente a la gestión de bosques, entre comillas, comestible, es relativo, ¿no? Aprovecho que me has dado la palabra, José Luis, para hacer un par de comentarios sobre algún tema que se habló antes, ¿no? Antes, Alejandro Restrepo recuperó la palabra restauración. Yo creo que la palabra restauración es clave en la infraestructura verde. ¿Por qué? En España, en particular, la estrategia no es de casualidad que se llame Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de Conectividad y Restauración Ecológica. ¿Por qué? Porque depende del contexto, hay zonas que están muy degradadas, que habría que restaurar y realmente tienen un potencial muchísimo mejor que otras que están conservadas para generar servicios ecosistémicos. Entonces, para mí, una correcta y adecuada infraestructura verde también conlleva esa mejora, obviamente, de la conectividad y sobre todo de la restauración. Luego también comentó Marta el marco de financiación posible que puede haber en diferentes países, ¿no? Yo creo que también había que trabajar, y sobre todo en España, en un marco de obligación. Hay experiencias fantásticas, como en Berlín, el área de factor de biotopo, donde te obligan a utilizar soluciones ecológicas. Hay el Space Green Factor de Malmö, hay el Seattle Green Factor. Hay experiencias que funcionan, que podemos importar. También me gustaría alertar y ser cauteloso, porque a veces este tipo de integración de indicadores de planificación ecológica conllevan problemas de gentrificación ecológica. Es decir, ha pasado con el bosque vertical en algunos países, etcétera, etcétera. Entonces debemos también analizar desde un prisma múltiple cómo actuar y dónde actuar para que haya también equidad y justicia ambiental. Gracias, Pedro. Marta. Marta, el micrófono, conecta el micrófono, por favor. Qué pena. Gracias. Ahora. Quería complementar un caso específico en Colombia que ha sido muy importante y es el programa que tiene el Jardín Botánico de Bogotá, institución que desde el año 2004 ha implementado el proyecto Huertas Urbanas. Es un proyecto hermosísimo que trabaja especialmente con los sectores del borde nororiental, o sea, el corredor de los cerros orientales, el sur en Ciudad Bolívar, y las bondades del proyecto van más allá de enseñarles a las comunidades a cultivar alimentos libres de químicos, porque les está enseñando a esa seguridad alimentaria y a que se conviertan en negocio, y tienen todo el apoyo técnico y científico del Jardín Botánico, y en el momento hay más de 450 huertas en Bogotá, y la estrategia es de llegar siquiera a unas 15.000, 20.000 huertos urbanos. Gracias, Marta. Juan Carlos, ¿habías pedido la palabra? Vale. ¿Alguna otra intervención sobre este tema? Alejandro. Sí, muy rápidamente, Juan. Ahora actualmente en muchos municipios de la Comunidad de Madrid
se están no licitando, sino que se sacan, digamos, a concurso para los vecinos la utilización de ciertas zonas que se preparan previamente para huertos urbanos, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de sorteo público y bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos como estar empadronado y demás, pero está teniendo muchísimo éxito. Quiero transmitiros esto porque se están en casi todos los municipios implementando este tipo de huertos urbanos utilizando, por supuesto, terreno público, suelo público, o quitando alguna zonilla, algún parque público o recuperando zonas abandonadas. Y es más, incluso Boadilla del Monte, en sus últimos concursos públicos de zonas verdes, recuperó las huertas del Palacio del Infante y las introdujo en la propia licitación. Es decir, que dentro del mantenimiento de zonas verdes hay una gran zona de huertas enorme, hablo de 2 hectáreas, creo recordar que era, más o menos, dedicadas a huerto de todo tipo de frutales, de cucurbitáceas y demás. O sea que, bueno, que es una cosa que parece, como bien dice Manuel, que, bueno, que es algo muy importante a considerar y yo creo que se está consiguiendo avanzar en ese sentido. Gracias, Alejandro. Bueno, yo quería introducir otro tema, por ejemplo, el de los jardines verticales, que en España estuvo de moda durante un tiempo, con distintas, en algunos casos exitosos y en otros casos no tanto, ¿no? Entonces me gustaría un poco, creo que en Colombia sí que se han hecho bastantes intervenciones y cuál sería vuestra opinión al respecto, si al final los gastos de gestión encarecen tanto que al final entran en el abandono. Evidentemente la solución climática es adecuada para muchos edificios, pero me gustaría un poco conocer cuál es vuestra opinión al respecto. Juan Carlos, te cedo la respuesta en este caso y a Marta para que estén primero y yo intervengo después. Alejandro, te cedo la palabra. Yo de ese tema no lo manejo. Muy bien. Quiero hablar de este asunto, obviamente, desde una perspectiva personal y posiblemente pueda ser una respuesta que abra un debate. En un contexto tan rico en términos ambientales, en un contexto donde las asociaciones naturales pueden presentar una diversidad tan importante como el nuestro, me ha parecido a veces un capricho, entendido de esa manera, involucrar infraestructuras verdes en elementos construidos que tienen un alto costo de instalación, un alto costo de mantenimiento y que tenemos aún muchos terrenos en nuestras periferias que no son verticales, pero que sí son inclinados para hacer este tipo de jardines. En algunos casos los he visto como un asunto de embellecimiento en la ciudad, pero el aporte ambiental no ha sido mucho, es decir, hemos forrado con suceso, digamos, a unos costos importantes, algunas columnas en concreto del sistema de transporte público de Medellín, del sistema metro, pero más allá de aportar algún asunto ambiental en este caso, lo que hacen es un embellecimiento del espacio público y demás, y más allá no hemos ido. Por lo tanto, creo que en ese contexto donde las ciudades que sean densificadas en altura perfectamente pueden habilitar, y esta es otra condición, y aquí le chutaré la pelota a Juan Carlos para que hable de este asunto, para que existan espacios públicos adentro de desarrollos de edificios donde las personas puedan visitar plazas en altura y demás, si es que los espacios ya están suficientemente saturados y densos. En nuestra ciudad, por fortuna, aún tenemos un esquema de planificación donde los parques y las plazas y las calzadas existentes pueden llegar a ser parte de esos jardines. Pero en este caso prefiero ver a los jardines en su condición natural, en los terrenos planos e inclinados, que ubicarlos en Medellín particularmente, forzosamente, a darle vueltas a unas estructuras en hormigón. Es mi mirada particular. Estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Yo, la verdad es que he sido una enemiga, no solamente yo, sino mi oficina y el colectivo, porque son unas infraestructuras muy costosas, muy complejas, requieren mucha demanda de riego, requieren mucho mantenimiento y de sostenibilidad tienen poco. Pero sin embargo,
Hay otro tipo que también se llaman, son muros vivos, que no requieren infraestructura, que simplemente son trepadoras ricas que producen frutos, que atraen la avifauna y que en ese caso se pueden hacer grandes superficies, estabilización de taludes, vegetaciones que descuelguen, pero el tema de muros verdes a lo Europa, a lo que se ha hecho mucho aquí también en Bogotá, no es, desde mi punto de vista, una respuesta a esta crisis tan brutal que tenemos de demanda de renaturalizar la ciudad. Gracias, Marta. Bueno, yo ahora introduzco un tema que había sacado antes Alejandro, es la falta de técnicos, la falta de formación de personas que puedan llevar a cabo la gestión de la infraestructura verde en las ciudades, ¿no? Me gustaría un poco saber cuál es antes Alejandro sí que ha dicho cuál era su opinión, pero me gustaría conocer la opinión del resto de los ponentes de este taller. Pedro. Bueno, yo hablo desde mi conocimiento y mi perspectiva, ¿no? Yo he sido profesor en la Universidad de Santiago, concretamente en temas de gestión de riesgo de arbolado urbano, y ahora mismo colaboro con diferentes universidades, ¿no? En un máster de la Universidad Politécnica de Madrid, que es concretamente de infraestructura verde, capital natural y servicios ecosistémicos, y en otros en vuestro país, en Colombia, ¿no? En alguna universidad, ¿no? Suelo ir todos los años a la Pontificia Javeriana y alguna más, ¿no? El caso es que es cierto que hay una falta evidente y palpable de profesionales expertos en materia en general, de arquitectura del paisaje en España, ¿no? En general. Hay algún máster especializado desde hace ya algún tiempo, en Cataluña, había uno en Galicia, en Juan Carlos I, etcétera. De todo lo que está vinculado realmente a la gestión del arbolado, hay pocas experiencias. Ahora mismo hay 2 másteres donde se toca, uno en la Universidad Complutense de Madrid, es un máster de arboricultura, y el máster que os comentaba antes de servicios ecosistémicos y de infraestructura verde. ¿Por qué es bueno que haya 2 másteres diferentes? Porque cuando trabajamos en concepto de bosque urbano FAO, hay 5 tipologías. Un árbol solo es bosque urbano, al igual que un bosque grande en una zona periurbana. Pero, sin embargo, las técnicas son diferentes. Yo cuando trabajo a nivel de árbol, trabajo con técnicas de arboricultura, y como trabajo a nivel de escala urbana, trabajo con técnicas de silvicultura urbana. Entonces, en España ahora mismo es cierto que hay una carencia enorme de gente formada en materia de gestión, pero también es cierto que ahora mismo hay 2 másteres que empezaron hace 2 años, donde se pueden cursar este tipo de formación, que yo creo que son másteres que están bastante bien dirigidos y bien dimensionados, ¿no? No obstante, tenemos, si bajamos de categoría, bueno, no sé, en Colombia, en España hay como los niveles académicos están en coherencia con el Tratado de Bolonia, hay una titulación de grado que son 4 años y luego el máster, antes en España era máster de especialización, ahora el máster es como un nivel superior de cualificación académica, ¿no? Es como, digamos, una segunda etapa formativa. Bueno, pues en la etapa de grado, en la etapa inicial de 4 años, realmente sí que hay muy poca formación vinculada a gestión de arbolado urbano. Se imparten alguna titulación de ingeniería forestal o de ingeniería agrícola, pero es cierto que hay que seguir trabajando. En el año 2003, uno de los mayores especialistas que hay en el mundo de arboricultura y de bosques urbanos, que es Cecil Konindig, que es profesor de la Universidad de Toronto, hizo un estudio europeo sobre la situación en materia de arboricultura, de docencia, en todos los países, ¿no? España quedó de antepenúltimo, me parece, en el año 2003, ¿no? Yo creo que si lo hacemos ahora no estaríamos de antepenúltimo, pero bueno, a lo mejor estaríamos de quintos por la cola, ¿no? Yo creo que sí que tenemos una asignatura pendiente, bueno, un camino que recorrer, pero no solo vinculado a la gestión del arbolado, sino a la gestión de la infraestructura urbana y también de la arquitectura del paisaje en sentido estricto, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, escuelas de arquitectura están integrando una visión más multidisciplinar. Yo la semana pasada estuve dando clases en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ¿no? De forma que hablé de bosques urbanos, de servicios ecosistémicos, y yo creo que otras disciplinas están recogiendo un poco esa mirada global que hay al territorio desde diferentes líneas, ¿no? Y yo creo que, lo decíamos antes, ese punto de inflexión o de reflexión, que aunque Juan Carlos con muy buen acierto dice que a lo mejor es negativo, que es verdad, a ver cómo acaba esto, ¿no? Pero bueno,
como estamos aquí y nosotros nos lo creemos, vamos a seguir caminando a ver si somos capaces de llegar a buen puerto. Gracias, Pedro. ¿Alguna otra intervención para hablar del tema de formación, Juan Carlos? Solo quería complementar, bueno, creo que Marta y Alejandro saben muchísimo más de los procesos de formación que existen en nuestro medio. Son todavía, creo que escasos. Los hay en la universidad, la UPB tiene una especialización muy interesante. Bueno, sí, especialización o maestría tal vez. Va muy bien. Bueno, pero falta muchísimo. Pero yo quería hacer énfasis en una cosa que fue un poco por donde yo empecé cuando empezamos el taller, y es la falta como de interacción de estas disciplinas en los demás procesos de formación. O sea, en Colombia, por ejemplo, ahora tenemos un boom de formación en temas de planificación urbana, gestión urbana, derecho urbano, ordenamiento territorial, y casi todos están desprovistos de asignaturas que lleven a los técnicos, como me rodean. Pues ustedes habrán notado que yo no soy un especialista en el tema específico que ustedes sí manejan, pero lo que se nota en los procesos de formación es que tienen un sesgo muy fuerte a el tema de urbanización, y prácticamente están desprovistos de asignaturas que permitieran generar la sensibilidad que se requiere. Entonces Marta hace un ratico decía, sí, es que los instrumentos existen, lo que pasa es que no lo aplican. ¿Pero por qué no los aplican? Porque es que además tanto los profesionales como los políticos desconocen cómo hacerlo o dan otras prioridades. Y eso es porque en los procesos de formación en Colombia todavía el tema, por ejemplo, el paisaje urbano es un tema prácticamente invisibilizado. Es que yo participo en muchos procesos de formación, de gestión, de ordenamiento territorial, y ese es un tema que, voy a decir una cosa que suena feo, pero eso es como un tema de unos personajes, unos gnomos verdes por allá que existen en el planeta, pero hay una ruptura profunda entre los que se consideran gente seria, por ejemplo, los abogados que trabajan en derecho urbano, y los ambientólogos que son como unos seres ahí raros, hippies. Entonces, también eso está en el punto de inflexión, o nuestra sociedad en este momento entra a valorar de verdad este tema, o como decía Alejandro, pues está abocada a simplemente agudizar la crisis que estamos viviendo. Entonces, creo que el tema, José Luis, que tú planteas en el ámbito de la formación es esencial, pero sobre todo en el tema de formar al interior, el tema de planificación, ordenamiento, gestión, derecho urbano, a profesionales con sensibilidad frente a este tema para que lo logren incorporar en su práctica profesional. Dos manos, Alejandro y Manuel. Alejandro. Sí, José Luis, sobre el tema de la formación. Mil gracias por otorgarme la palabra también para esta respuesta. Digamos que hay un capítulo que es la formación científica y académica, y hay otro ámbito sobre el cual quiero hablar también, que es la capacitación, ambos con enormes oportunidades. El primero, en temas de formación científica y académica, estamos muy lejos aún de los ideales y de las necesidades que el país requiere para hacer desarrollos, proyectos, conceptualizaciones e implementaciones serias en términos de arquitectura del paisaje para los entornos y para los contextos que vivimos. Cuando tuve la oportunidad de participar en la dirección de proyectos urbanos estratégicos en la ciudad, una de las preocupaciones que teníamos es que la cantidad de técnicos conocedores a profundidad de este asunto no era mucha. Y el equipo lo acompañamos, además de los urbanistas, arquitectos, profesionales en la parte social y humana, de agrónomos, de ingenieros forestales y de expertos en bioclimática que instrumentalizaran el discurso, que le pusieran grados centígrados a la temperatura y que no habláramos en juicios de valor ambiguos o poco específicos como esto está muy caliente, aquí vamos a reducir un poquito la temperatura, sino que le pusiéramos cifras a eso. Entonces, a partir de esos estudios y de la participación técnica, rigurosa y científica de estos profesionales, sí que nos hemos dado cuenta que para la intervención en cualquier criterio, programa, conceptualización en la planificación urbana, esas condiciones de los técnicos, de los especialistas en temperaturas, en agronomía, en ingeniería forestal, son absolutamente necesarios en la conformación del equipo que planifica la ciudad y en la implementación de este asunto. Así que por ese lado, nuestras facultades de urbanismo y arquitectura, nuestras facultades de ingeniería ambiental, de agronomía y demás,
seguramente tendrán muchas tareas a futuro por hacer para hacer que sus programas, además de mostrar la necesidad de estos profesionales en el medio, sean muy atractivos no solamente en la selección o en la recepción de nuevos estudiantes, sino en la producción científica de un laboratorio de puertas abiertas que es la ciudad, que es el espacio sobre el cual se pueden hacer investigaciones, desarrollos técnicos, desarrollos científicos, talleres, etcétera, para que estos conocimientos puedan ir más rápidamente de profesional en profesional. Y el segundo asunto, el tema de la capacitación. Medellín, lo conocen ustedes, ha pasado por una serie de condiciones muy diversas en temas de inseguridad, en términos de violencia y demás, que es muy conocido por todos, y eso ha generado como consecuencia una profunda división o una profunda inequidad en términos de acceso a la educación y en términos de acceso al empleo. Pues fíjense qué maravilla. El urbanismo ambiental o el urbanismo del paisaje o el urbanismo o la arquitectura del paisaje en su implementación puede tener la posibilidad de cualificar o de capacitar mano de obra que aún busca trabajo y que pueden ser absolutamente útiles a través de procesos de cualificación. Estos términos o estos estudios o estas capacitaciones para las comunidades que pueden conseguir trabajo, que se pueden cualificar, que pueden andar de jardineros por la ciudad a partir de una serie de condiciones técnicas, científicas, de planificación, para armar un equipo donde se conceptualice, donde se diseñe, donde se implemente, donde se acuda a la normativa de la implementación de estos asuntos y donde también se ponga en práctica en el campo con nuestras comunidades y con nuestra mano de obra este tipo de condiciones. Así que tampoco tenemos muchos técnicos cualificados que trabajen en campo. Allí hay una extraordinaria oportunidad para hacer un trabajo fundamentalmente social, con repercusiones muy positivas en los desarrollos futuros de nuestra ciudad a partir de la consideración, del mantenimiento de la siembra y de la perdurabilidad de esta arquitectura del paisaje. Tarea por hacer todavía. Gracias, Alejandro. Manuel. Sí, brevemente, estoy de acuerdo, hace falta formación, estoy de acuerdo con Alejandro, hace falta también capacitación y yo añado la tercera, hace falta educación en general. España tiene, igual que Colombia, excelentes bioquímicos y se tienen que ir a trabajar fuera. ¿De qué nos serviría aquí tener excelentes ingenieros, agricultores, jardineros y demás si luego no hay una intención política, no hay un respaldo de política pública que apoye este tipo de iniciativas para dar empleo a este tipo de personas capacitadas? Yo creo que sobre todo hace falta educación hacia nuestros políticos, nuestros cargos eléctricos, nuestros cargos electos, que nos permita poner en práctica todo lo que estamos aquí hablando. Si no, al final lo que hacemos es teoría, ¿no? Entonces, hace falta educación y hace falta pensadores también, o sea, seguir pensando en estos temas. Yo creo que la capacitación técnica y la formación técnica, como dice Pedro, hay buenísimos másters y hay buenísimos profesionales. Otra cosa es que puedan trabajar como se debe trabajar, ¿no? Marta. Marta, el micrófono, por favor. Me olvida. Disculpa. Sí, nosotros a través de la iniciativa latinoamericana del paisaje que presido, hicimos una alianza estratégica con Fondo Verde, que es una ONG con sede en Perú, y montamos una encuesta sobre el paisaje urbano en América Latina y el Caribe. Esto se hace a través del nodo Lali Educación Ciudadana. El objetivo era conocer la realidad de cómo se manejan los parques y los jardines del municipio, conocer la formación académica y las necesidades educativas de ese personal técnico, conocer la percepción de la sociedad civil respecto de cómo trabaja esa gente, el espacio público, el arbolado, los jardines, y al final mirar cuál era su opinión respecto al futuro de los parques y de los jardines y del arbolado. Es una metodología que todavía está trabajando, inició en enero del 2019,
está abierta, hemos tenido bastante población que ha participado, 10 países, Chile, Perú, Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 63 municipios han respondido y entre todos dicen el 50% de las personas que trabajan en este tema son arquitectos, 15% ingenieros, el resto son paisajistas, o sea, esto está en manos es de arquitectos e ingenieros. En posgrados, solamente el 23% tienen posgrado y en el género el 51% son femeninos, o sea, empieza el género a mandar en todo lo que tiene que ver con el tema de la ciudad. Seguimos abriendo esta encuesta y pues básicamente concluye en que pues está todavía muy limitada, pero nos deja una necesidad urgente de implementar esos espacios para la educación, esos espacios para la gestión, esos espacios para que los que trabajan en los municipios aprendan del tema y también para los gremios empezar a empoderar en este tema de la educación. Gracias, Marta. La verdad es que el tiempo se ha pasado volando. Vamos a dar paso a la última intervención, que es la que ha pedido la palabra Alejandro. Ya después procederemos a la despedida. Ahora, ¿no? Sí, perdonad. Sí, yo solo quería añadir dos cosas rápidas. Respecto a la formación que estamos todos comentando, debemos conseguir que sea a todos los niveles, desde los trabajadores de campo, del árbol, jardineros básicos, porque creo que debemos saber todos que un jardinero no es un arborista o arbolista, no tiene nada que ver. Y debe pasar por todos los niveles, es decir, todos los gestores de equipos políticos, gestores de empresas, técnicos municipales, están ya obligados, no se puede esperar, están obligados ya a tener una formación adecuada, no solo respecto a las grandes líneas, ¿no?, de gestión de la infraestructura verde o de desarrollo o de planificación, sino hay que ir un poquito más abajo también. Tenemos que tener conocimientos que nos ayuden a manejar esa infraestructura verde. Eso es fundamental. Y las herramientas que habéis comentado en algún caso, que nos ayudan a implementar este tipo de políticas o de iniciativas, en muchos casos son contraproducentes. Habéis oído hablar seguro de los famosos planes directores de arbolado, que son en general planes pensados a 30 años vista, incluso a 50 o 40, ¿no? Evidentemente tiene que ser así, la vida de un árbol no tiene nada que ver con la vida humana, ¿no?, en términos de tiempo. Entonces, esos planes que son herramientas básicas y que te obligan a una serie de actuaciones en el futuro, aunque sean modificables, que es lógico que puedan tener cambios, sin embargo, se están desarrollando en base a una falta de conocimientos realmente curiosa, ¿no?, actualmente. Y eso nos lleva a que incluso se propongan sustitución de especies de portes mediano a grande por especies muy pequeñas que no van a aportar ningún beneficio medioambiental. Y eso se plasma en documentos, os digo, auténticamente importantes de ciudades grandes españolas. Entonces sorprende mucho. Y eso, desde mi criterio, que es personal, creo que se debe a esa falta que estamos hablando de conocimientos, pero por parte de toda la estratificación del sector. Esto no va solo de los trabajadores. Entonces, estamos equivocándonos en documentos muy importantes a futuro. Bueno, eso es lo que tenemos que mejorar clarísimamente. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Alejandro. Efectivamente, hasta que esos participantes en los másteres que ha comentado Pedro, o los que están en este momento estudiando en universidades que tienen grados en gestión urbana, ¿no?, hasta que salgan a la calle va a pasar un tiempo, y yo creo que es necesario actuar ya, ¿no? Con foros como este damos a entender la necesidad de actuar sobre la infraestructura verde, la necesidad de hacerlo. No hay mucho tiempo. Hay que actuar ya, y yo creo que nos toca a todos hacer una labor de divulgación para realmente concienciar a todo el mundo, empezando por el más mínimo
peón de toda la cadena, hasta acabando por el dirigente con mayor responsabilidad. Yo creo que es así y debemos de seguir tratando de formar con actividades como esta. Bueno, pues una vez finalizado ya este taller, no me queda más que agradeceros vuestra participación en este interesante taller, también al público que nos ha seguido y ha realizado la pregunta. Y este foro, quería deciros que este foro tendrá continuación mañana viernes con más talleres y sobre todo las sesiones plenarias que tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de diciembre. Ahora paso la palabra a Carlos, que va a dar la despedida del taller, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis, gracias, Esther, por estar llevando la relatoría y gracias a todos los ponentes que habéis participado. Ha ocurrido lo mismo que en el taller anterior de renaturalización. Evitemos la simplificación de las ideas, que es a lo que se tiende en general en este mundo tan globalizado y tan hiperconectado, a esa simplificación que luego se demuestra escuchando a expertos como vosotros, que la naturaleza urbana no es un arbolito aquí y una plantita allí, sino que es absolutamente complejo, difícil y con un entramado de intereses y de objetivos realmente complicado. Y que es un sector además en el que podemos ir desde lo hipertécnico hasta un aspecto económico, un aspecto social, un aspecto de desarrollo y de planificación urbana. Es decir, al fin y al cabo demuestra que la ciudad es eso, un ecosistema vivo pero absolutamente complejo, ¿no? Gracias a los participantes, ha sido un taller fantástico. A partir de mañana estará colgado en la plataforma virtual de este foro, al igual que el resto de los talleres que ya hemos celebrado, y desde ahí los podréis descargar, podréis compartirlos y demás. Y como decía José Luis antes, pues mañana tenemos 2 talleres potentísimos de innovación social, también tecnológica, pero sobre todo social, y de emprendimiento vinculado con la economía verde y con la participación. Hemos hecho ahí una especie de triplete que creemos que encaja perfectamente. Emprendimiento sí, mirando a la economía verde y a la transición ecológica y con la ciudadanía al frente. Así que sin más, os agradezco muchísimo vuestra participación y nos vemos en la próxima, que es Madrid 2021. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estés Adiós. bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.